El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo especialísimo en este día maravilloso que nos regala la vida. 30 de octubre ya, mejor dicho, se acabó esta semana, esta última semana del mes de octubre. Ya nos preparamos para entrar en esa recta final de los 2 meses que nos restan de este 2020, de este año diferente, difícil a ratos. O difícil en algunos aspectos, pero muy enriquecedor en otros. Un año de muchos aprendizajes, de muchas reflexiones, de muchos momentos que nos hacen reflexionar y meditar acerca de nuestra vida. Y hoy compartir con ustedes de nuevo nuestras reflexiones. Para eso está nuestro espacio radial, que busca justamente la meditación, el generar algunos pensamientos que nos van a permitir a nosotros, por lo menos, no encontrar respuestas absolutas, ni mucho menos, sino al revés. Simplemente generar algunas dudas, algunas reflexiones, algunas inquietudes que nos pueden ayudar precisamente en ese camino que llevamos en nuestra vida, en esa mejora continua. Pero que cuánta necesidad nos hace el pensar, el filosofar, el reflexionar acerca de nuestra vida. Qué triste sería la vida pasarla sin meditar, sin pensar un poquito en nuestra vida misma, en nuestras realizaciones, en las circunstancias, en por qué la vida nos pone X o Y cosas en el camino, el por qué decidimos X o Y camino, ¿no? ¿Por qué tomamos X o Y decisión? ¿Qué nos mueve a eso un poco? ¿Qué nos hace a veces diferentes para cambiar el destino? Y justamente hoy traigo una historia bonita sobre eso. ¿Será que se puede cambiar el destino? La historia de hoy nos dice que durante una batalla, cierto general decidió atacar al adversario, aún sabiendo que su ejército era mucho inferior en número, pero estaba confiado aún así en ganar. Sus hombres estaban llenos de dudas. Él también, de cierta manera. Pero de alguna manera también él se convenció de que podía ganar. Camino a las operaciones, se detuvieron en una capilla. Después de rezar con sus hombres, el general sacó una moneda. Dijo lo siguiente: voy a tirar esta moneda. Si es cara, ganaremos. Si es cruz, perderemos. El destino se va a revelar. Tiró la moneda al aire y todos, expectantes, atentos, miraron cómo la moneda iba aterrizando en el suelo. Cayó y era cara. Los soldados estaban tan contentos, tan confiados, que atacaron vigorosamente al enemigo y consiguieron la victoria. Después del combate, un teniente le dijo al general: teniente, o más bien general, definitivamente nadie puede cambiar el destino, ¿no? Tal vez, contestó el general con una sonrisa de picardía mientras mostraba al teniente una moneda que tenía cara por ambos lados.
Esta historia está parecida al cuentico ese de con cara gano yo, con sello pierde usted, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el triunfo y la derrota? Y hay una sola: nuestra mente. Así de sencillo, y aunque no lo creamos. Si nosotros fuéramos capaces de conectar nuestra mente con los sueños, sería cada vez más fácil hacerlos realidad. ¿Será que sí? Estoy preguntando, ¿no? Tal vez. Como decía la historia, tal vez. Somos lo que pensamos, como nos han dicho. Tal vez. ¿El destino se puede cambiar? Tal vez. Quizás, ¿no? Como decía la canción. Amigos, quiero hablar hoy de lo que han tenido en común los triunfadores. La gente que ha logrado alguna cosa en su vida. Y no quiero que lo vean de una manera materialista, no. Quiero que lo veamos como aquellos que simplemente han logrado llegar allí donde deseaban llegar. En algunos casos han sido temas financieros, por supuesto, temas económicos. En otros casos, otro tipo de victoria sobre su propia vida. Por ejemplo, veámoslo de la siguiente manera. ¿Quién es un verdadero triunfador en la vida? Quien se vence a sí mismo. Ese es el verdadero triunfador. Y quiero que lo veamos desde ese sentido. Pero quiero compartirlo desde unas anécdotas interesantes. ¿Quién es un triunfador? Aquel que, por ejemplo, es indisciplinado y aprende a disciplinarse. Ese es un triunfador. ¿Quién es un triunfador? Ese que no ha estudiado y decide estudiar y se enfoca en estudiar y lo logra. Ese es un triunfador. ¿Quién es un triunfador? Ese que tiene el mal hábito llamado vicio del alcohol o de la droga y es capaz de vencerse a sí mismo, ¿sí? Y dejar ese vicio y tomar, al contrario, otros hábitos más positivos en su vida. Es decir, ¿quién es el triunfador finalmente? Aquel que, teniendo algún tipo de dificultad o de carencia en su vida, y muy especialmente carencias personales, y va y vence eso. Va y vence esos deseos, esas pasiones, todas esas cosas que en su vida no le están permitiendo funcionar. ¿Sí? Es bien interesante eso. Aquel que vence sus inclinaciones es un triunfador. Entonces quiero que lo veamos desde allí, ¿no? Desde ese aspecto. Primero que todo, y antes de empezar la reflexión, yo soy de los que no está muy de acuerdo con los deportes de competencia, ¿no? Me parece que educan un poco mal, ¿sí? Porque implica la alegría de unos sobre la tristeza de los otros. Es decir, está supeditada la alegría de los unos, de los ganadores, a la tristeza de los perdedores. Entonces, yo pienso que un poco ese pensamiento competitivo, ¿sí?, nos ha llevado a las brechas de desigualdad que hoy tenemos. Pero, dicho eso, entiendo también que ese mismo espíritu de competitividad, ¿sí?, genera muchas reflexiones. Y las reflexiones de hoy, o la reflexión de hoy, la quiero traer a partir de todos los deportes, ¿sí?, de todos los deportes, de personas, de jugadores, de competidores, de equipos que sobresalen sobre otros por su tenacidad, por su capacidad, ¿sí? Y cómo existen ocasiones, aunque a veces son esporádicas, en que algunos equipos chicos, ¿sí?, que así los llamamos, equipos pequeños, equipos que parece que no tienen nada, sacan lo mejor de sí y logran interesantes objetivos sobre equipos que lo tienen todo, ¿sí? He estado disfrutando de algunos contenidos deportivos de historia, más que de otro tipo de cosas, de historia.
y se encuentra uno una cantidad de cosas. Entre todo eso, me encuentro con que definitivamente el tema del triunfo, por ejemplo en el deporte, no es un tema del azar, no es un tema de la suerte, no es un tema de la casualidad, ¿sí? Lo que hace a un triunfador, estoy hablando en un equipo o en un deportista en particular, es la decisión firme, ¿sí? En algunos casos de un entrenador, en la mayoría de casos de un entrenador, ¿sí?, que logra transmitir los objetivos a todo el equipo y logra unos magníficos resultados. Ahora, eso no es fácil, además. Sobre todo cuando se llega a etapas definitivas, ¿no?, a partidos cruciales donde aparece ese fantasma de la derrota, ¿sí?, o ese fantasma de la pequeñez, o ese fantasma de equipo chico, porque son esos momentos donde la gente dice, ahí es donde se notan y ahí es donde aparecen los equipos grandes. Ustedes notan que, por ejemplo, lo que llaman equipos grandes pueden pasar muy regularmente un torneo durante todo un periodo, ¿no? Pero cuando llegan las finales, sacan como su casta, como que dicen, no, venga un momentico, es que aquí el grande soy yo, ¿sí? Y pasa con los chicos lo contrario. Cuando llegan a esas etapas, pueden ser el mejor durante el torneo, haberle ganado a todo el mundo durante el torneo, pero cuando llegan a las etapas cruciales, ¿sí?, como que llegan esos fantasmas de equipo chico y entonces ahí van muriendo. Por eso es tan crucial en las etapas definitivas, esos son los verdaderos momentos en que se necesita la mayor determinación. Y entonces me llama la atención, estos días veía un documental y había enseñanzas de diversos entrenadores. Me llamó la atención en particular un entrenador de baloncesto en Estados Unidos, ¿sí? Pasó a ser entrenador de un equipo que había sido, digamos, ganador, pero mucho tiempo atrás, ¿sí? Esos equipos que tuvieron su gloria, ¿sí?, en algún momento, pero que no volvieron a sonar para nada. Entonces, él coge ese equipo que llevaba, no sé, 20 o 25 años sin ganar absolutamente nada y empieza a trabajar con ese equipo para tratar de ganar algo, ¿sí?, para tratar de levantarlo. Y el hombre empieza a cuestionarse qué puedo hacer y encuentra varias cosas, pero entre ellas, lo primero que hace es que en algún momento, en alguna conferencia o en algún lugar, escuchó hablar de la cultura Ubuntu, o Ubuntu, como lo quieran llamar, Ubuntu, que es esa cultura que dice que somos un equipo, ¿no? Es decir, esa cultura africana, yo no sé si ustedes han escuchado hablar, la recuerdo para los que no, pero básicamente la historia del Ubuntu es de un experimento. Bueno, eso es una cultura, ¿no? O sea, quiero aclarar eso. Es una cultura tradicional africana donde nadie puede ser más que nadie, porque nadie puede ser feliz, ¿sí?, si el otro no es feliz. Básicamente, más o menos ese es el concepto. Es un poco más amplio, obviamente. Es toda una filosofía de vida, ¿sí?, que la practicó Gandhi, y toda esta gente que viene de esa zona africana. Pero básicamente, para interpretarla un poco, hay una especie de experimento de una antropóloga que se va a una de esas tribus y trata de poner en competencia a unos niños, ¿sí? Y para ponerlos en competencia va y pone unos dulces en un árbol, ¿sí?, y les pone como una especie de carrera a esos muchachos, ¿cierto? Entonces les dice, el que llegue primero al árbol se va a comer esos dulces, ¿sí? Lo que a ella le impresiona de la cultura Ubuntu es que los niños, en vez de salir todos corriendo, ¿sí?, a ver cuál era el que más corría, el tema de la competencia, lo que hacen los niños es simplemente cogerse de las manos, ¿sí?, juntos, y salir corriendo juntos, ¿sí? Casi que en un tema de alegría, no les importaba si iban rápido o despacio, salieron corriendo juntos, tomados de la mano, hasta llegar al árbol. Y se hicieron en círculo en el árbol para disfrutar y sentarse todos juntos a disfrutar del dulce, ¿sí? Con esa cultura, digamos, eso es un principio filosófico de África, ¿sí?, el tema de la unidad. Y este entrenador lo que hace es traer esa cultura un poco y traerla al equipo. Entonces empieza a hablarles de que ya no van a haber figuras en el equipo,
que todos hacen parte integral del equipo y que tienen que trabajar juntos, porque la victoria no se la va a llevar la figura del equipo, la victoria no se la va a llevar el que mejor haga las cosas allá en el campo, uno solo, sino que es un tema de equipo. Si quieren llegar a disfrutar de ese dulce juntos, ¿sí? Porque no puede ser que ese bendito dulce que vendría siendo el triunfo lo disfrute solamente una persona, la figura del equipo, que normalmente nosotros vemos que los equipos tienen como una figura, ¿sí? Y él lo que hace es generar todo un trabajo mancomunado, o sea, los hace trabajar como un equipo, ya no como un grupo, ¿sí? Donde cada uno sabe que depende del otro. Eso es lo importante. Les genera una cultura donde sabe que cada uno depende del otro, ¿sí? Y que el trabajo de cada uno implica también, obviamente, la mejora para los demás. Un poco funciona así el asunto. Entonces, eso es lo primero que le genera. Un equipo, una hermandad a partir de la cultura Ubuntu. ¿Listo? Eso es lo primero que genera. Pero hay otra cosa, hay una característica bien interesante, porque decía él, yo necesitaba ponerles un objetivo, ¿sí? Colocarles un objetivo, entender una proyección, casi que lo que la ley de la atracción habla de lo que te fijas en la mente, lo que te fijas. Tenía que haber una fijación mental del objetivo. Y entonces, él empieza a pensar en una serie de, digamos, como de cosas bonitas que hay en el mundo. Por ejemplo, el tema de la llama eterna que llaman, ¿cierto? Eso que se utiliza en los olímpicos, eso que hay por ejemplo, en monumentos como el del soldado caído y todo ese tipo de cosas, de los héroes, ¿no? Que hay en diferentes partes del mundo algún tipo de monumento donde hay una llama encendida eternamente, ¿sí? Hemos escuchado como eso. Entonces, él piensa en la llama, dice, yo no podía encender una llama, pero pensó en un reflector que estuviera prendido todo el tiempo. Mire lo curioso. En un reflector que estuviera prendido todo el tiempo, que simulara el tema de la llama. ¿Y qué hizo? Ahí estaban todos los pendones o todas las pancartas de los triunfos que había tenido ese equipo. Les contaba que el equipo había sido campeón durante una época, ¿cierto? Que había sido grande. Y entonces llevaba como 25 años. Entonces digamos que había ganado, qué sé yo, el título del 79, del 80, del 81, del 82, del 83, porque eran muy seguidos. Y digamos que hay un punto donde se mueren los triunfos, entonces las pancartas van y él dice, casualmente estaban puestas y había un justo espacio en el Coliseo, ¿sí? Y él lo que hace es apuntar el reflector hacia ese espacio, como quien dice, aquí debe ir la siguiente pancarta de triunfo, aquí debe ir la siguiente pancarta del siguiente título, y ahí lo pone, ¿sí? Él empieza un entrenamiento cualquiera sin decirle a los jugadores que era lo que había, sino que simplemente empieza los entrenamientos. Cuando termina el entrenamiento, él dice, ¿alguno notó algo? Y uno de ellos le dice, sí, entrenador, noté que usted puso un reflector a alumbrar en tal parte, en ese espacio de la pared, ¿no? del Coliseo. Y entonces ahí él les transmite la idea de la llama eterna, diciéndoles, esa llama está apuntando a nuestro próximo objetivo. Ese es nuestro próximo objetivo, colocar el siguiente pendón ahí. Entonces, era una forma de que ellos todos los días, cada que entrenaban, vieran, ¿sí?, cuál era el objetivo. Y ahí tenía que estar el siguiente título. Una cosa bien interesante, ¿no? Toda una cultura, la cultura Ubuntu, la cultura de equipo y un objetivo claro, el siguiente título, ¿sí? Y así por el estilo empieza todo un trabajo. Claro, llegan lo que se llaman los playoffs en deporte y sobre todo en estos temas de equipo y muy especialmente en el tema de la NBA. Y entonces llegan los famosos playoffs y tenían que enfrentar al equipo más grande de Estados Unidos en ese momento, que eran los Lakers. Y entonces ellos en ese enfrentamiento, claro, además que aparece esa figura de la que les hablaba ahorita, esa figura del temor, del equipo chico y del otro equipo grande, ¿no? Y empiezan a tarriarlos, como decimos nosotros vulgarmente en el lenguaje deportivo, ¿no? Empiezan a tarriarlos. El entrenador se da cuenta que el equipo en ese momento está despelotado, que la cosa no está funcionando. Pide un tiempo fuera, los reúne
Dice él que iban perdiendo algo así como por 22 puntos. Algo así. Que obviamente en baloncesto siempre eso significa. Y entonces empieza a decirles, vamos a recuperarnos de a poco. Y de a poco era que se iban a recuperar día 6 o día 8 puntos, día 6 o día 8. Entonces lo que les decía es, no piensen en cuánto van perdiendo, pensemos en lo siguiente, vamos a recuperarnos de 8 puntos o de 6 puntos, ¿no? Entonces, por decir algo, estaban en 22, entonces vamos a devolvernos a 16. Vamos a solo eso, ese es el siguiente objetivo, paso a paso. Entonces vamos a ponernos a 16. Y se puso a 16. Cuando estaban en 16 vamos a ponernos a 12 o a 10. Cuando estaban los 12 vamos a ponernos a 8 y así. Cuando lograron llegar a 8, él dijo o pensó, estos muchachos van a remontar. Van a remontar. Claro, porque iban paso a paso, ya no estaban preocupados, porque me imagino que si usted se queda esperando pensando, ¡jue madre, tengo que recuperarme 22 puntos! ¿Sí? Seguramente usted se desanima, se desalienta, pero no, yo no tengo que recuperarme los 22, voy a recuperarme 6 puntos. Por lo pronto, 6 puntos, me recupero 6 puntos. Otros 6, recupero 6 puntos. Y dele, y se fue yendo. ¿Sí? Y finalmente él dijo, cuando nos faltaban 8 puntos para emparejar la serie, yo dije, esto lo vamos a remontar. Y los muchachos se lo fueron creyendo. Y el otro equipo también empieza a sentirse débil, ¿sí? Porque empieza a haber un equipo con decisión. O con convicción, por eso tan importante las convicciones en la vida. Y se remontan estos muchachos, finalmente, efectivamente, ganan el título. Ganan el título. Pero, ¿quién les hizo ganar el título? Es la pregunta, porque todo el mundo va a decir, es que fue el equipo. Sí, fue el equipo, pero hubo alguien que transmitió el mensaje, que supo dar guía, que supo dar luz, que supo generar la claridad del objetivo al que debían llegar, y en ese sentido, efectivamente, llegaron. ¿Sí? Ojo a lo que vamos entonces. ¿Sí? Ojo a lo que vamos. Bien interesante, ¿no? El tema de la convicción. Pueden variar, yo solo coloqué un ejemplo, hay miles, ¿no? Cientos de ejemplos. Por ahí vi el de una entrenadora de fútbol soccer, que fue entrenadora de la selección de Estados Unidos, en un momento que se fue convirtiendo en uno de los países, digamos, potencia del fútbol femenino. Y también, aunque las metodologías cambien, digamos que la esencia es la misma. Cómo convenzo mentalmente, mire que todo está en la mente, cómo convenzo la mentalidad, cómo cambio la mentalidad y logro, ¿sí?, convencerlos de que se puede, o convencerlas en este caso, del fútbol femenino. Entonces las metodologías pueden variar, pero el resultado siempre es el mismo. Debe ser, o el resultado no, digamos que la convicción debe ser convencer a su equipo que sí se puede. Mostrarles una motivación mayor que los obligue a estar por encima de sus propias capacidades, a entregar el 101 o el 200%, como se dice. O sea, siempre a estar por encima de sus capacidades. Como vemos, conocemos ese tipo de entrenadores deportivos que usan la fuerza de su discurso para lograrlo. Aprovechan historias de triunfadores para entrar en la mente justamente de sus jugadores, pero sobre todo generan una filosofía de juego, ¿sí?, una filosofía de equipo. Mientras el equipo se mantenga unido, ¿sí?, como esa cultura del Ubuntu, y convencido de esta filosofía, las cosas avanzan, los resultados se dan. En nuestra vida, amigos, trayéndolo a colación aquí, debemos tener también esas motivaciones, esas claridades, esas filosofías que nos permitan realizar nuestros sueños. Y nuestros sueños no necesariamente son la consecución de grandes cosas en la vida, en el término económico, como todo el mundo trata de verlo, sino vencernos a nosotros mismos. Eso es muy importante entenderlo. Vencernos a nosotros mismos, vencer nuestras limitaciones, ¿sí? Un poco tiene que ver con eso. Conseguir ese resultado que sueño en mi vida. Y ese resultado puede simplemente aprender X o Y cosa. Ese resultado puede ser emprender una carrera. Ese resultado puede ser salir de la drogadicción. Ese resultado puede ser salir del alcoholismo. Ese resultado puede ser, qué sé yo, superar algo que para ti no está funcionando en tu vida. Superarlo, ¿sí? Ese puede ser su resultado.
nuestro resultado. Aceptemos pues desde hoy empezar a tener una mentalidad de triunfadores. 2 o 3 cosas fundamentales para lograrlo. La primera, esa cultura de la unión, esa cultura del Ubuntu, esa cultura de saber que no vivimos solos, que no podemos conseguir los resultados solos, que necesitamos del contexto social, que necesitamos del otro, que necesitamos generar un equipo. A veces ese equipo es interno y a veces ese equipo es familiar y a veces ese equipo es laboral. Un equipo. 2, tener un objetivo claro, definir un objetivo claro. Y tercero, vencer nuestros miedos. Esos miedos que aparecen en los momentos más cruciales de nuestra vida. Ahí es donde tenemos que mostrar que sí somos capaces de convencer a nuestra mente de que el sueño está por encima del miedo. Por eso la frase de hoy: nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Ojo a esto. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Pero para ponerlo en positivo, más bien, siempre recuerda que tus sueños deben estar por encima de tus miedos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.